Junio de 1941. El sol apenas despunta sobre las llanuras infinitas de Bielorrusia cuando el trueno de los cañones rompe el silencio. La Operación Barbarroja acaba de comenzar. Son las 3:15 de la madrugada. 3 millones de soldados alemanes cruzan simultáneamente la frontera soviética en un frente de 3.000 kilómetros. Es la invasión más grande de la historia militar. 4 grupos de ejércitos, 150 divisiones, 3.000 tanques, 2.000 aviones. Una avalancha de acero y fuego que se precipita hacia el este como una fuerza de la naturaleza. Los soldados soviéticos duermen en sus cuarteles. Stalin ignoró todas las advertencias. Sus espías le informaron. Churchill le advirtió. Sus propios generales le suplicaron que movilizara las defensas. Pero el líder soviético creyó que Hitler no se atrevería a romper el pacto Ribbentrop-Molotov. Creyó que tendría más tiempo. Se equivocó. Y ese error costará 27 millones de vidas soviéticas en solo 3 semanas. Las divisiones Panzer de la Wehrmacht avanzan más de 600 kilómetros hacia el este. Los tanques Panzer III y IV atraviesan las líneas soviéticas como cuchillos calientes en mantequilla. Dejan tras de sí un rastro de pueblos ardiendo, campos arrasados y columnas interminables de prisioneros que se extienden hasta el horizonte. Las tácticas de cerco perfeccionadas en Polonia y Francia funcionan aún mejor contra un ejército rojo desorganizado y tomado completamente por sorpresa. Nadie en el mundo había visto nada igual. Las tenazas alemanas se cierran una y otra vez, creando bolsas donde quedan atrapadas divisiones enteras del ejército rojo. Minsk cae en solo 6 días, atrapando 300.000 soldados soviéticos. Smolensk cae 3 semanas después, otros 300.000 prisioneros. Kiev será el golpe más devastador. 665.000 hombres capturados en una sola operación de cerco. Es la mayor derrota militar en la historia de la humanidad. El soldado Iván Petrov tiene 23 años cuando lo capturan cerca de Kiev, el 20 de septiembre de 1941. Nació en un pequeño pueblo cerca de Smolensk. Es el mayor de 4 hermanos. Su padre murió en la guerra civil, su madre trabaja en una fábrica textil. Iván soñaba con ser maestro. Estudiaba literatura en la Universidad de Moscú cuando estalló la guerra. Lo reclutaron en julio. Recibió 3 semanas de entrenamiento básico. Le dieron un rifle Mosin Nagant de 1891, 50 cartuchos y un uniforme 2 tallas más grande. Lleva 4 días sin comer cuando lo capturan. Su batallón fue rodeado mientras defendía una colina sin nombre en las afueras de Kiev. Llegaron el 15 de septiembre con 800 hombres. El 20, quedaban menos de 200. Los demás murieron bajo el bombardeo incesante de los Stukas, los temibles bombarderos en picado alemanes, cuyas sirenas Jericó helaban la sangre. Vio morir a sus compañeros desgarrados por la metralla. Vio a su mejor amigo, Piotr, desangrarse lentamente con las tripas al aire, suplicando que lo matara para acabar con su agonía. Vio a su comandante, el coronel Volkov, volarse la cabeza con su propia pistola antes que rendirse, gritando hasta el último segundo: «Muerte antes que deshonra». Pero Iván eligió vivir. Eligió creer que los alemanes respetarían las leyes de guerra. Eligió pensar en Katia, su esposa de apenas 1 año, y en la hija que nunca conoció, nacida 2 meses después de su partida. Eligió confiar en que esto era solo una batalla perdida, que habría intercambio de prisioneros, que volvería a casa. Eligió mal. ¿Quieres saber qué pasó con Iván? Deja un comentario con tu teoría. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Esta historia apenas comienza. Los guardias de la Wehrmacht lo empujan brutalmente hacia una columna que se extiende hasta donde alcanza la vista. Miles y miles de hombres marchan bajo un sol abrasador de finales de septiembre. No hay agua. No hay comida. No hay descanso. Los guardias alemanes caminan a los lados con perros pastores alemanes que ladran y muerden a quien se atreva a salir de la fila. Los que caen de agotamiento reciben un disparo en la nuca. Los demás siguen caminando sobre sus cuerpos. Nadie se atreve a mirar atrás. Iván mira los ojos hundidos de sus camaradas. El miedo ha dado paso a algo peor, la resignación. Son hombres que ya se saben muertos. Caminan como autómatas, un pie delante del otro, porque detenerse significa morir aquí y ahora. Al menos caminando hay una pequeña, ínfima posibilidad de llegar a algún lugar donde haya comida, agua, descanso. Es una ilusión, pero es lo único que los mantiene en movimiento. La columna avanza 30 kilómetros el primer día. 50 el segundo. Los pies de Iván sangran dentro de sus botas rotas. Ha visto morir a 27 hombres solo en su sección de la columna.
Uno murió simplemente porque su corazón se detuvo. Se desplomó en medio de un paso, como si alguien hubiera cortado sus hilos. Otro enloqueció de sed y corrió hacia un arroyo. Los guardias lo acribillaron antes de que diera 3 pasos. Su sangre tiñó de rojo el agua que tanto ansiaba. En la noche del tercer día, los obligan a dormir en un campo abierto. 5.000 hombres apiñados en el barro. No hay letrinas. Los excrementos y la orina cubren el suelo. El olor es nauseabundo. Iván se acuesta junto a un teniente de artillería llamado Grigori. Hablan en susurros. Grigori tiene 32 años. Es ingeniero. Tiene 3 hijos. Muestra una fotografía arrugada y manchada de sangre. Los volveré a ver, dice con convicción. Tengo que creerlo o me vuelvo loco. Iván asiente. Comparten esa misma fe desesperada. A la mañana siguiente, Grigori no despierta. Murió durante la noche, en silencio, sin una queja. Iván le cierra los ojos y le quita las botas, que están en mejor estado que las suyas. Es un acto de supervivencia, no de crueldad. Los muertos ya no necesitan botas. Los vivos sí. Esta es la primera lección del cautiverio. La compasión es un lujo que no puedes permitirte si quieres sobrevivir. En Berlín, a 2.000 kilómetros de distancia, Adolf Hitler observa los mapas de situación con satisfacción. Sus generales le informan de las cifras actualizadas, más de 2 millones de prisioneros soviéticos en apenas 3 meses de campaña. Números que superan cualquier expectativa. Los depósitos de prisioneros están desbordados. Los sistemas logísticos colapsan. Pero para el Führer, estos hombres no son prisioneros de guerra que requieren alimentación y cuidados según las convenciones internacionales. Son un termensa, subhumanos. Son la encarnación del judeo-bolchevismo que debe ser exterminado. Y su destino ya está sellado en la mente retorcida del dictador Heinrich Himmler, Reichsführer de las SS. Recibe órdenes directas del propio Hitler. Los prisioneros soviéticos no deben ser tratados según la Convención de Ginebra. No merecen ese honor. Son bolcheviques, eslavos, infrahumanos que deben ser eliminados o explotados hasta la muerte. La maquinaria nazi se pone en marcha con eficiencia terrorífica. Los campos de concentración comienzan a prepararse. Se envían directrices a todos los comandantes de stalags, los campos para prisioneros de guerra. Pero nadie, ni siquiera los oficiales más curtidos de la Wehrmacht, imagina la magnitud del horror que se aproxima. El 8 de septiembre de 1941, el general Reinecke, jefe de la sección de prisioneros de guerra del alto mando, emite una orden que define el destino de millones. El soldado bolchevique ha perdido todo derecho a ser tratado como soldado honorable de acuerdo con la Convención de Ginebra. El uso de armas contra los prisioneros de guerra soviéticos es generalmente considerado legal. Es una licencia para matar. Una autorización oficial para el genocidio. El tren que transporta a Iván se detiene bruscamente en medio de la noche del 6º día. Las puertas de los vagones de ganado se abren de golpe con un chirrido metálico. Los gritos en alemán son incomprensibles, pero el mensaje es cristalino. Bajen rápido o mueran. Los prisioneros tropiezan unos sobre otros, desesperados por salir de los vagones donde han viajado apiñados durante 3 días completos. 120 hombres por vagón diseñado para 40. El olor a excremento, orina y muerte es tan insoportable que los guardias alemanes se cubren la nariz con pañuelos. 27 hombres murieron en el vagón de Iván. Nadie retiró los cuerpos. Los vivos tuvieron que viajar sentados o de pie sobre los cadáveres en descomposición. Frente a ellos se extiende un mar infinito de alambres de púas. Torretas de madera con ametralladoras MG-42 montadas, apuntando hacia dentro. Barracones de madera podrida que parecen estar a punto de colapsar. Reflectores que barren constantemente el perímetro. Un letrero en alemán. Stalag 326 Senne. Iván no sabe leer alemán, pero pronto aprenderá que este lugar tiene otro nombre entre los prisioneros, el campo de los condenados. El lugar donde los hombres vienen a morir lentamente, olvidados por el mundo. Octubre de 1941. Iván Petrov lleva 2 meses en Stalag 326. Ha perdido 18 kilos de su peso original de 70. Sus costillas sobresalen como las varillas de una jaula oxidada. Puede contar cada vértebra de su columna con los dedos. Sus mejillas están hundidas. Sus ojos han retrocedido en las cuencas. Parece un cadáver ambulante. Pero lo peor no es el hambre física que roe sus entrañas como un animal rabioso. Es ver cómo desaparece la humanidad en los ojos de sus compañeros. Es presenciar la transformación de hombres civilizados en criaturas desesperadas que luchan por migajas.
La ración diaria consiste en exactamente 200 gramos de pan negro mezclado con serrín y arena para aumentar el peso, y una sopa aguada hecha con nabos podridos, desperdicios de verduras y ocasionalmente un trozo de grasa rancia flotando en la superficie. Los prisioneros la llaman sopa de agua sucia. En total, menos de 700 calorías diarias. Un hombre que realiza trabajo físico moderado necesita 2.500 calorías para mantener su peso. Uno que trabaja en condiciones extremas necesita 3.500. La matemática es simple y brutal. Están siendo exterminados lentamente a través de la inanición calculada. Y no es un accidente. Es una política deliberada diseñada en las más altas esferas del poder nazi. El proceso de morir de hambre es metódico y horrible. Primero, el cuerpo consume las reservas de grasa. Iván perdió toda su grasa corporal en las primeras 3 semanas. Luego, el organismo comienza a digerir los músculos. Los bíceps de Iván, que alguna vez fueron fuertes por el trabajo en el campo durante los veranos, ahora son cuerdas flácidas. Sus piernas apenas los sostienen. El tercer estadio es cuando el cuerpo empieza a consumir los órganos internos. El hígado se encoge. El corazón reduce su tamaño. El cerebro, desesperado por glucosa, comienza a fallar. Los hombres olvidan sus propios nombres. Ven alucinaciones. Hablan con fantasmas. En Berlín, el 16 de septiembre de 1941, Hermann Göring, Reichsmarschall y responsable del plan económico de 4 años del Reich, convoca una reunión secreta con los comandantes de la Wehrmacht y los administradores de los territorios ocupados. El tema, la alimentación de los prisioneros soviéticos. La conclusión es escalofriante en su frialdad burocrática. Göring lo declara sin rodeos, sin un atisbo de duda moral. Este año morirán de hambre entre 20 y 30 millones de personas en Rusia. Tal vez sea bueno que así sea, pues ciertas naciones deben ser diezmadas. Los prisioneros de guerra que no trabajen no tienen derecho a comida. Las palabras quedan registradas en las actas de la reunión. No es una conversación privada o un desahogo emocional. Es política oficial del Estado. Es genocidio deliberado expresado en lenguaje administrativo. El general Eduard Wagner, intendente general del ejército alemán, elabora las directrices específicas con precisión germánica. Los prisioneros soviéticos recibirán raciones mínimas de subsistencia, calculadas matemáticamente para producir muerte lenta pero segura. Los alemanes necesitan alimentar a sus propias tropas en el frente oriental, cada vez más extendidas. Necesitan alimentar a la población civil del Reich. Los recursos son limitados. Los rusos son prescindibles. Más que prescindibles, son bocas inútiles que deben desaparecer. Es economía de guerra llevada a su conclusión lógica más monstruosa. Los comandantes de los campos reciben instrucciones claras, escritas en memorandos oficiales que se descubrirán décadas después en los archivos capturados: maximizar las muertes, minimizar los costos. No se construirán hospitales. No se proveerán medicinas. Las raciones serán las mínimas posibles. Los barracones no tendrán calefacción. Cada marco gastado en un prisionero soviético es un marco desperdiciado. Déjenlos morir. Es más barato que una bala. ¿Crees que esto puede empeorar? Espera al próximo capítulo. Comenta qué te parece hasta ahora y comparte este video. La historia debe conocerse. Iván observa cómo los hombres se convierten en espectros. La transformación no es solo física. Es psicológica, espiritual. Algunos pierden la razón antes que el cuerpo. Dmitri, un profesor de matemáticas de la Universidad de Leningrado, hombre culto que hablaba 4 idiomas y había publicado papers sobre teoría de números, ahora habla con personas que no existen. Recita poemas de Pushkin a las estrellas. Da clases de geometría a estudiantes imaginarios. Una mañana de noviembre, lo encuentran congelado junto al alambre de púas, abrazando el cadáver de su hermano gemelo que murió 3 semanas atrás y que los guardias nunca retiraron. Dmitri lo había estado meciéndolo, cantándole canciones de cuna durante días. Otros se vuelven salvajes. La lucha por un mendrugo de pan se convierte en guerra a muerte. Iván ve como antiguos camaradas, hombres que lucharon juntos, se golpean hasta la inconsciencia por un hueso de rata. Ve cómo forman bandas que roban sistemáticamente la comida de los más débiles. Los fuertes organizan redes de extorsión. Si quieres protección, entregas la mitad de tu ración. Si te niegas, te despiertas con las costillas rotas. Ve cómo la civilización, esa delgada capa de barniz que separa al humano de la bestia, se desmorona cuando el estómago vacío grita más fuerte que la conciencia. Hay excepciones. Iván se une a un pequeño grupo de 5 hombres que deciden compartir todo equitativamente.
Alexei, un campesino de Ucrania. Boris, un obrero metalúrgico de los Urales. Nikolai, un estudiante de medicina de Kharkov. Y Sergei, un rabino de Minsk que de alguna manera escapó a las primeras selecciones de las Einsatzgruppen. Hacen un pacto, compartirán cada migaja. Ninguno robará. Ninguno mentirá. Si uno cae enfermo, los otros le darán parte de sus raciones. Es un pacto suicida en términos de supervivencia individual. Pero es lo que los mantiene humanos. Las enfermedades llegan como jinetes del apocalipsis montando sobre la malnutrición. Primero la disentería, la terrible diarrea sangrienta que vacía los intestinos hasta que solo queda sangre coagulada y mucosidad amarillenta. Los hombres se defecan encima donde están. No tienen fuerzas para llegar a las letrinas. Mueren deshidratados en charcos de sus propios excrementos. Iván cuenta 43 casos solo en su barracón durante la primera semana de noviembre, luego el tifus, transportado por los piojos que cubren literalmente cada centímetro de piel y ropa. Los prisioneros se rascan hasta sangrar, pero los piojos son infinitos. Cada hombre alberga miles. El tifus produce fiebres altísimas, delirios, erupciones que cubren todo el cuerpo. Los enfermos gritan en la noche, convencidos de que están siendo devorados por insectos. En cierto modo, tienen razón. La tuberculosis florece en los pulmones desnutridos y en los barracones hacinados donde el aire está saturado de bacterias. Los hombres tosen sangre. Sus pulmones se llenan de fluido. Se ahogan lentamente, jadeando por aire que no llega. Nikolai, el estudiante de medicina, explica el proceso clínico a Iván. El bacilo de Koch se reproduce en los alveolos pulmonares. Sin nutrición adecuada, el sistema inmune colapsa. Sin tratamiento antibiótico, la mortalidad es del 80%. Y aquí no hay tratamiento de ningún tipo. Y finalmente, el edema por hambre extrema. Los cuerpos se hinchan grotescamente mientras los órganos colapsan uno por uno. Los hombres parecen estar engordando, pero es solo fluido acumulándose en los tejidos. Sus rostros se vuelven como lunas llenas, irreconocibles. Luego, súbitamente, el corazón se detiene. Nikolai explica. Es la falta completa de proteínas. El cuerpo ya no puede mantener el equilibrio osmótico. El fluido sale de los vasos sanguíneos hacia los tejidos. Eventualmente, el corazón simplemente no puede bombear más. No hay hospital en Stalag 326. No hay medicinas. No hay vendajes. No hay aspirina. No hay agua limpia. Los enfermos son arrojados a barracones separados, alejados del resto, donde esperan la muerte en condiciones indescriptibles. Iván visita estos barracones una vez, buscando a Boris, que cayó enfermo de tifus. Lo que ve lo perseguirá por el resto de su vida. 500 hombres hacinados en un espacio diseñado para 150. No hay camas. Yacen en el suelo de tierra, en sus propios excrementos. El olor es tan abrumador que Iván vomita la bilis, que es lo único que tiene en el estómago. Los gemidos son constantes, un coro infernal de agonía. Algunos suplican agua. Otros suplican muerte. Los guardias alemanes nunca entran. Simplemente cierran las puertas y esperan. Encuentra a Boris en una esquina. Está irreconocible. Su rostro está cubierto de llagas supurantes. Su cuerpo tiembla con escalofríos tan violentos que castañetea los dientes. Tiene los ojos vidriosos, perdidos en algún lugar entre la vida y la muerte. Iván le sostiene la mano. «Resiste, hermano», le susurra. «Resiste». Boris lo mira sin reconocerlo. Murmura algo sobre su madre. Luego cierra los ojos. Iván nunca lo vuelve a ver con vida. Los camiones llegan cada mañana para recoger los cadáveres. 50 el primer día de noviembre. 100 el 10 de noviembre. 200 el 20. Los apilan como leña en camiones abiertos. Brazos y piernas cuelgan por los lados. Los llevan a fosas comunes excavadas por otros prisioneros. Los rocían con calorías. Los queman con lanzallamas improvisados. El humo negro cubre el cielo durante semanas. El olor a carne quemada impregna el aire. Nunca se va. Iván lo huele incluso cuando duerme. Un guardia alemán, un Feldwebel, sargento, llamado Klaus Müller, veterano de la Primera Guerra Mundial condecorado con la Cruz de Hierro en Verdún, observa la escena con el rostro pétreo. Tiene 45 años. Es padre de 3 hijos. Antes de la guerra era maestro en una escuela primaria en Baviera. Pensó que servir como guardia en un campo de prisioneros sería más fácil que combatir en el frente. Se equivocó esa noche. En su pequeña habitación en el cuartel de guardias, Klaus escribe en su diario personal con mano temblorosa:
Lo que estamos haciendo aquí es peor que cualquier batalla que viví en la Gran Guerra. Al menos en Verdún, en el infierno de las trincheras, la muerte era rápida. Una bala, un obús, y todo terminaba. Esto es diferente. Esto es sadismo sistemático. Estamos torturando a estos hombres hasta la muerte, lentamente, metódicamente. Los veo consumirse día tras día. Escucho sus súplicas. Veo la desesperación en sus ojos. Pero son las órdenes. Y si me niego, si protesto, me fusilan por traición. Así que cierro los ojos y cierro el corazón. Dios me perdone por lo que estoy presenciando sin hacer nada. Klaus Müller sobrevivirá a la guerra. En 1947, durante los juicios por crímenes de guerra en Nuremberg, entregará voluntariamente su diario a los fiscales. Testificará contra sus superiores. Su testimonio ayudará a condenar a 12 oficiales de alto rango. Pero nunca podrá lavar la culpa de su conciencia. Se suicidará en 1953, dejando una nota: no puedo vivir con los fantasmas. El siguiente capítulo revela los métodos más crueles del sistema. Suscríbete si quieres conocer la verdad completa. Comenta qué opinas de lo que acabas de escuchar. Continuamos en el próximo episodio. Enero de 1942. El invierno ruso golpea con ferocidad inhumana, con una venganza que parece cósmica. En Stalag 326, ubicado en las llanuras del norte de Alemania, la temperatura cae a 30 grados bajo cero. El viento del este sopla con fuerza de vendaval, cortando la piel expuesta como cuchillas de afeitar. Iván Petrov ya no siente los dedos de los pies desde hace 2 semanas. Sospecha que tiene gangrena avanzada. Puede oler el dulzón olor a carne necrótica cuando se quita las botas rotas. Pero no importa. Si sobrevive al invierno, tal vez pueda preocuparse por eso después. Primero tiene que sobrevivir a esta noche. Y luego a la siguiente. Y a la siguiente. Los barracones fueron diseñados originalmente para 500 hombres en condiciones de hacinamiento. Ahora albergan 2000. 4 hombres por cada espacio de litera. No hay colchones. Solo tablones de madera sin ningún tipo de aislamiento. No hay mantas. Las que había fueron robadas por los guardias alemanes para sus propias familias en el primer mes. No hay calefacción de ningún tipo. Las paredes de madera tienen grietas de varios centímetros por donde entra el viento helado como látigos invisibles. El suelo es tierra congelada que absorbe el poco calor corporal que generan los cuerpos desnutridos. Los prisioneros se apiñan como animales en hibernación, compartiendo el calor corporal que es lo único que los separa de la muerte por hipotermia. Se acuestan en capas, unos sobre otros, rotando posiciones cada hora para que todos tengan un turno en el medio, donde hace menos frío. Iván duerme apretado entre Alexei y Nikolai. Puede sentir cada hueso de sus cuerpos esqueléticos presionando contra el suyo. Puede escuchar sus respiraciones superficiales. Puede oler su aliento pútrido por las encías sangrantes y los dientes que se caen por el escorbuto. Cada mañana es un ritual de horror. El toque de Diana suena a las 5 de la madrugada. Los hombres se levantan lentamente, dolorosamente. Pero no todos se levantan. Cada mañana, entre 20 y 30 no despiertan. Murieron congelados durante la noche, sus corazones simplemente dejaron de latir, sus cuerpos se rindieron a la hipotermia. Sus cadáveres están rígidos, congelados en las posiciones en que murieron. Sus compañeros, sin ninguna ceremonia, sin ningún duelo, les roban la ropa antes de que los guardias alemanes se lleven los cuerpos. Una camisa adicional puede significar sobrevivir una noche más. Los muertos ya no la necesitan. Los vivos sí. Es la lógica brutal de la supervivencia que ha reemplazado toda moralidad convencional. Pero el frío no es el único enemigo. El sistema nazi ha perfeccionado la maquinaria de destrucción humana con eficiencia industrial. Las Einsatzgruppen, escuadrones móviles de exterminio de las SS, llegan a los campos con listas meticulosamente preparadas. Buscan categorías específicas de prisioneros, judíos, comisarios políticos del Partido Comunista, intelectuales, oficiales del NKVD, cualquiera considerado peligroso por la ideología nazi. Los separan del resto con selecciones que recuerdan los procedimientos que más tarde se perfeccionarán en Auschwitz. Iván presencia una de estas selecciones el 15 de enero. Los guardias entran en el barracón a medianoche. Los prisioneros son obligados a desnudarse completamente a pesar del frío brutal. Los oficiales de las SS caminan entre las filas, examinando cuerpos, haciendo preguntas, consultando documentos. ¿Eres judío? ¿Cuál era tu ocupación antes de la guerra? ¿Eras miembro del partido? Una respuesta incorrecta significa muerte inmediata.
Ve cómo se llevan a Yakov Rabinovich, un rabino de Odessa de 62 años. Yakov fue capturado mientras servía como médico de batallón. Es un hombre sabio, gentil, que había estado enseñando hebreo secretamente a un pequeño grupo en el barracón. Los guardias lo arrastran por el pelo mientras él recita el Shema Yisrael, la oración judía final. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Iván nunca lo vuelve a ver. Nadie vuelve a verlo. Nadie vuelve. ¿Quieres saber cómo terminó esto? Deja tu comentario y suscríbete. La historia aún tiene giros que no imaginas. Continuamos. Las ejecuciones son sistemáticas, casi burocráticas en su regularidad. 1000 hombres desaparecen durante la primera semana de enero. 2000 la segunda semana. 3000 la tercera. Los guardias alemanes utilizan diversos métodos, experimentando con eficiencia letal. Los más afortunados, si se puede usar esa palabra obscena, reciben un tiro en la nuca junto a las fosas que ellos mismos cavaron. Los obligan a cavar trincheras de 50 metros de largo, 3 de ancho, 3 de profundidad. Luego los alinean en el borde. Un oficial de las SS camina detrás de cada hombre con una pistola Walter P-38. Un disparo. El cuerpo cae hacia adelante. El siguiente. Y el siguiente. Y el siguiente. 100 hombres pueden ser ejecutados en 20 minutos. Es eficiente. Es económico. Cada bala cuesta unos pocos pfennigs. Otros son encerrados en camiones especiales, los Gaswagen, donde los gases de escape del motor son canalizados hacia el compartimento de carga herméticamente sellado. 80 hombres apiñados en la oscuridad. El motor arranca. El monóxido de carbono comienza a llenar el espacio. Tardan 20 minutos en morir, asfixiados, arañando las paredes metálicas con las uñas hasta que se les rompen, dejando surcos de sangre. Los gritos pueden escucharse incluso a través del metal. Luego, silencio. Los cuerpos son descargados en las mismas fosas. El camión es limpiado con mangueras. Y vuelve por la siguiente carga. Algunos son simplemente dejados afuera en el frío extremo, atados a postes, desnudos. La muerte por congelamiento es lenta y agonizante. Los oficiales de las SS toman notas, cronometrando cuánto tarda un hombre en morir a diferentes temperaturas. Es investigación médica, justifican. Eventualmente será útil para preparar a las tropas alemanas para las condiciones del frente oriental. Los gritos de los hombres congelándose llenan la noche. Al amanecer, son estatuas de hielo, sus rostros contorsionados en muecas de agonía eterna. En febrero, llega una orden nueva que genera un murmullo de esperanza desesperada en los barracones. Los prisioneros que aún pueden caminar, que aún tienen algún valor laboral, serán trasladados a campos de trabajo en el Reich. Trabajo significa comida. Trabajo significa propósito. Trabajo significa, tal vez, sobrevivir. Iván siente un destello de esperanza que no había sentido en meses. No sabe que está cambiando un infierno por otro apenas diferente. El 23 de febrero, Iván es uno de los 2000 hombres seleccionados para el traslado. Alexei y Nikolai también son seleccionados. Sergei, el rabino, no. Está demasiado débil. Iván lo abraza antes de partir. «Sobrevive, hermano», le susurra Sergei. Alguien tiene que contar lo que pasó aquí. Iván promete que lo hará. Es la última vez que ve a Sergei. Años después se enterará de que Sergei murió de tifus 3 semanas después de su partida. Fue uno de los 83.000 prisioneros soviéticos que murieron en Stalag 326 entre 1941 y 1945. Lo cargan en un tren de ganado junto a otros 200 hombres. Destino: las minas de carbón de Silesia, en la Alta Silesia ocupada. El viaje dura 5 días a través de la Alemania invernal. Las condiciones son apenas mejores que el viaje a Stalag 326 meses atrás. No hay comida. No hay agua. Hay un balde en la esquina para las necesidades fisiológicas. Cuando se desborda, lo vacían por una rendija en la puerta mientras el tren está en movimiento. 37 mueren antes de llegar. La mayoría de hambre y frío. 2 se suicidan arrojándose por la misma rendija mientras el tren viaja a velocidad. Sus cuerpos quedan destrozados en las vías. Alexei le dice a Iván: «A veces pienso que fueron los más sabios de todos nosotros». Iván no responde. Está demasiado cansado para filosofar sobre el valor de la vida versus el escape de la muerte. Cuando las puertas se abren, Iván ve las instalaciones industriales de la mina de carbón Fürstengrube, una subsidiaria de IG Farben.
Chimeneas que vomitan humo negro las 24 horas. El estruendo constante de la maquinaria, los martillos neumáticos, los ascensores bajando y subiendo. Edificios de ladrillo cubiertos de hollín. Y en el centro, la entrada a la mina, una boca oscura que desciende cientos de metros bajo tierra. Los prisioneros la llaman la garganta del infierno, una Hauptsturmführer de las SS. El capitán Klaus Wurz les explica las reglas con voz monótona, como si estuviera leyendo un manual de instrucciones. Trabajarán 12 horas diarias extrayendo carbón. Las cuotas son de 1 tonelada por hombre por día. Recibirán comidas según su producción. Los que cumplan las cuotas recibirán 1.200 calorías diarias. Los que no cumplan, 700. Los que sean declarados incapaces para el trabajo serán devueltos a Stalag 326 o eliminados aquí mismo. Preguntas. Nadie se atreve a preguntar nada. Las condiciones en la mina son más allá de infernales. La temperatura a 300 metros bajo tierra supera los 40 grados centígrados por el calor geotérmico y la falta de ventilación. Los hombres trabajan semidesnudos, cubiertos de polvo de carbón que penetra cada poro, cada orificio. El polvo llena los pulmones con cada respiración. En 6 meses, la mayoría desarrollará neumoconiosis, la enfermedad del pulmón negro. En 1 año, sus pulmones estarán tan dañados que escupirán sangre negra con cada tos. Los derrumbes son frecuentes, casi diarios. El sistema de soporte es mínimo. Los pilares de madera están podridos. Las vigas crujen constantemente. Cada turno, Iván escucha las explosiones de dinamitas seguidas por el rugido de toneladas de roca colapsando. Los gritos de los hombres atrapados son cortados abruptamente cuando el peso los aplasta. Los equipos de rescate ni siquiera intentan recuperar los cuerpos. Simplemente sellan esa sección de la mina y abren un nuevo túnel. Los muertos quedan enterrados ahí, tumbas anónimas en la oscuridad perpetua. Iván trabaja junto a Anatoly Shevchenko, un ucraniano de Kharkov. Fueron capturados el mismo día, en la misma batalla fuera de Kiev. Han sobrevivido juntos durante 7 meses infernales. Se cuidan las espaldas. Comparten la comida cuando uno está demasiado débil. Se cuentan historias de sus vidas antes de la guerra para mantenerse cuerdos. Anatoly era ingeniero civil. Diseñaba puentes. Estaba comprometido para casarse en octubre de 1941. La boda nunca sucedió. Una noche, en el barracón de los trabajadores, Anatoly le confiesa a Iván algo que lo ha estado carcomiendo. Ya no creo que saldremos vivos de esto, hermano. He hecho las matemáticas. Perdemos un promedio de medio kilo por semana incluso con las raciones de trabajo. En 6 meses más, estaremos demasiado débiles para cumplir las cuotas. Y entonces... No termina la frase. No hace falta. Iván no responde inmediatamente. Está mirando una fotografía arrugada de Katia y su hija que nunca conoció. La niña tendría 1 año y medio ahora. ¿Camina ya? ¿Habla? ¿Pregunta por su padre? Finalmente dice, tal vez tengas razón. Tal vez moriremos aquí. Pero mientras respire, voy a luchar. Por Katia. Por mi hija. Por la remota posibilidad de que algún día pueda abrazarlas de nuevo. Eso es lo único que me mantiene vivo. Anatoly asiente. Sí. La esperanza es lo último que se pierde. O lo primero. Depende del día. Los dos se ríen, amargamente. Es la primera vez que Iván se ríe en meses. Duele. Pero también se siente extrañamente bien. Una noche de marzo, durante el cambio de turno del segundo al tercer turno, presencian algo que los marca para siempre y que refuerza la desesperanza que cargan. Un grupo de 17 prisioneros intenta escapar a través de un túnel que cavaron durante 8 semanas. Trabajaron cada noche después de su turno de 12 horas, cuando estaban exhaustos, cavando con cucharas robadas y las manos desnudas. El túnel tiene 60 metros de largo, partiendo desde debajo del barracón 7 hasta más allá del alambre de púas exterior. Los descubren a 100 metros del campo. Alguien delató su plan. Un informante entre los prisioneros, alguien que vendió a sus compañeros por una ración extra de pan. Los perros pastores alemanes los alcanzan primero, desgarrando la carne de los más lentos. Luego llegan los guardias con las ametralladoras MG-42. La venganza es metódica, diseñada para maximizar el terror. Los 17 son arrastrados de vuelta al campo. Los obligan a formar una fila frente a todos los prisioneros reunidos en formación. El comandante del campo, un coronel de las SS llamado Otto Forner, declara con voz alta y clara: este es el destino de quienes olvidan su lugar. Quienes olvidan que son propiedad del Reich. Quienes olvidan que sus vidas no les pertenecen.
Los ejecutan uno por uno, con pausas calculadas de 2 minutos entre cada ejecución para que el terror se maximice. No usan el pelotón de fusilamiento habitual. Cada hombre es colgado lentamente de una horca improvisada. No usan la caída que rompe el cuello instantáneamente. Los cuelgan de manera que mueran por estrangulamiento lento, pateando y asfixiándose durante 5, 6, 7 minutos. Los prisioneros son obligados a mirar. Quien cierre los ojos recibe un culatazo. El líder del grupo, un capitán del ejército rojo llamado Yegor Sokolov, es el último. Antes de que le pongan la soga al cuello, grita: «¡Viva la Unión Soviética! ¡Muerte al fascismo! ¡Venganza!». Los guardias lo golpean hasta dejarlo inconsciente antes de colgarlo. Muere sin recuperar la conciencia. Es una pequeña misericordia en medio de la barbarie. Abril de 1942. Han pasado 10 meses desde la captura de Iván Petrov. De los 500 hombres que llegaron con el a Stalag 326, sobreviven menos de 80. Los demás son nombres borrados, cuerpos sin tumba, familias que nunca sabrán qué pasó con sus padres, hermanos, hijos, pero la tragedia de Iván es solo una gota en un océano de sufrimiento. En toda la red de campos nazis para prisioneros soviéticos, la muerte opera a escala industrial. Stalag 4B en Sajonia, 60.000 muertos. Stalag 11C en Bergen-Belsen, 14.000 muertos en 6 meses. Stalag 318 en Lambsdorff, 80.000 muertos. Los números se vuelven abstractos, pero cada cifra representa un hombre, con sueños, con personas que lo esperaban en casa. Lo más terrible no es solo la crueldad alemana. Es la indiferencia del mundo. La Cruz Roja Internacional intenta acceder a los campos. Los nazis se niegan sistemáticamente. Argumentan que la Unión Soviética no firmó la Convención de Ginebra, por lo tanto, sus soldados no tienen derechos. Es una excusa que oculta genocidio. Stalin tampoco ayuda. Para el líder soviético, los soldados capturados son traidores. La Orden 270, emitida en agosto de 1941, declara que rendirse es traición. Las familias de los prisioneros son arrestadas. Sus esposas pierden las raciones. Sus hijos son enviados a orfanatos. Los soldados soviéticos enfrentan una elección imposible: morir luchando o morir lentamente en cautiverio mientras sus familias sufren represalias. ¿Te imaginas estar en esa situación? Comenta qué harías tú. Y si esta historia te conmueve, compártela. El mundo necesita recordar. Continuamos. Iván recibe una carta. Es un milagro que haya llegado. Su esposa Katia escribió desde Moscú hace 4 meses. La carta es breve, censurada. Lee entre líneas: los niños preguntan por ti. Nina tiene ahora 18 meses. Les digo que eres un héroe. Espero que sea verdad. Rezo por tu regreso. Iván llora por primera vez en meses. Katia no sabe que su marido es oficialmente un traidor. No sabe que si sobrevive, lo enviarán a un gulag siberiano. Stalin no perdona a los que se rindieron. En mayo de 1942, los alemanes implementan un nuevo programa. Necesitan mano de obra para la industria de guerra. Comenzarán a seleccionar prisioneros para trabajos especializados. Médicos, ingenieros, técnicos. Iván, que antes de la guerra era mecánico, es seleccionado. Lo transfieren a una fábrica de municiones cerca de Stuttgart. Las condiciones mejoran marginalmente. La comida aumenta a 1.200 calorías diarias. Suficiente para mantenerse vivo, insuficiente para recuperarse. Trabaja ensamblando detonadores para granadas. La ironía no se le escapa. Está fabricando las armas que matarán a sus compatriotas. Cada noche se pregunta si ha cruzado la línea entre supervivencia y traición. Conoce a otros prisioneros en situaciones similares. Víctor, un cirujano de Kiev, opera a soldados alemanes heridos. Mikhail, un químico de Kharkov, trabaja en una planta que produce gas tóxico. Todos cargan con la misma pregunta: ¿hasta dónde puedes llegar para sobrevivir antes de perder tu alma? Una noche, durante un bombardeo aliado, la fábrica es alcanzada. Las explosiones sacuden los cimientos. Iván ve una oportunidad. En el caos, podría escapar. ¿Pero a dónde? Está en el corazón de Alemania, a miles de kilómetros de casa. No habla alemán. Tiene el número de prisionero tatuado en el antebrazo. Sería capturado en horas. Y la ejecución sería inmediata. Decide quedarse. Es la decisión más difícil de su vida. El capítulo final revelará el destino de Iván y de millones como él. Suscríbete para conocer el desenlace.
Comenta, ¿crees que Iván debió intentar escapar? El último episodio te espera. Esa noche, Iván yace en su litera sin poder dormir. Las imágenes de los hombres colgados danzan en su mente. Entiende algo fundamental, algo que cambia su perspectiva sobre toda su situación. No están ahí para trabajar. El trabajo es solo un pretexto. Están ahí para morir lentamente mientras extraen hasta la última gota de utilidad económica de sus cuerpos. Son esclavos desechables en una economía de guerra que no reconoce su humanidad. Son herramientas que hablan, nada más. Y cuando una herramienta se rompe, se descarta y se reemplaza con otra. Esta comprensión no lo hunde en la desesperación. Extrañamente, lo libera. Si va a morir de todas formas, al menos morirá siendo humano. Morirá siendo Iván Petrov, esposo de Katia, padre de una niña cuyo nombre ni siquiera conoce. Morirá recordando quién era antes de que la guerra destruyera el mundo. Morirá siendo el mismo, no el número 4287 que los alemanes tatuaron en su antebrazo, le susurra Anatoly en la oscuridad. Escucha, hermano. Pase lo que pase, no dejes que te conviertan en animal. No dejes que te roben el alma. Es lo único que realmente nos queda. Anatoly responde después de un largo silencio. ¿Y si el alma ya está muerta? Entonces la resucitamos, dice Iván. Cada día. Cada hora. Cada vez que elegimos ser humanos en medio de este infierno. Es una conversación breve, susurrada en la oscuridad de un barracón infectado de piojos en una mina de carbón en la Alemania nazi. Pero para Iván, es el momento que define el resto de su cautiverio. La decisión de sobrevivir no solo físicamente, sino mayo de 1945. 4 años después de su captura, Iván Petrov escucha las sirenas. Los tanques Sherman americanos ruedan hacia la fábrica. La guerra ha terminado. Hitler está muerto. Alemania se ha rendido. Los soldados estadounidenses liberan el campo el 8 de mayo de 1945. No pueden creer lo que ven. Esqueletos vivientes, hombres que pesan 30 kilos, cuerpos apilados en las barracas. Un sargento de Iowa vomita al ver las condiciones. Otro llora abiertamente. Iván pesa 42 kilos. Ha sobrevivido tuberculosis, tifus, disentería, golpizas, hambre extrema y 4 años de trabajo esclavo. Es uno de los menos de 500.000 prisioneros soviéticos que sobrevivieron. De los 5 o 7 millones capturados, más de 3 millones murieron. El 57%. La tasa de mortalidad más alta de cualquier grupo de prisioneros de guerra en la historia moderna. Los americanos le dan chocolate, pan, carne enlatada. Su estómago no puede procesarlo. Vomita durante horas. Un médico del ejército le explica que debe comer lentamente, reintroducir alimentos gradualmente. Iván apenas escucha. Solo puede pensar en una cosa: volver a casa. ¿Crees que la historia de Iván tiene final feliz? Comenta tu predicción. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal trae las historias que nadie más cuenta. Continuamos con el desenlace, pero el regreso no es lo que imaginó. Los americanos entregan todos los prisioneros soviéticos liberados a las autoridades soviéticas. Los soviéticos no reciben a los prisioneros como héroes. Los reciben como sospechosos. Las preguntas son brutales. ¿Por qué te rendiste? ¿Colaboraste con el enemigo? ¿Traicionaste la patria? Iván es enviado a un campo de filtración en Bielorrusia. Irónicamente, vuelve a estar tras alambre de púas. Esta vez vigilado por sus propios compatriotas. Los interrogatorios duran semanas. Le preguntan por cada día de su cautiverio. Le exigen nombres de colaboradores. Le acusan de cobardía por haberse rendido. Finalmente, después de 2 meses, recibe su veredicto. No será ejecutado. Tampoco enviado al Gulag. Pero jamás podrá volver a Moscú. Será deportado a Kazajstán, marcado como elemento poco fiable. Katia y sus hijos pueden acompañarlo, si aceptan compartir su deshonra. Es una sentencia de exilio interno, el castigo de Stalin para quienes tuvieron la desgracia de ser capturados. Víctor, el cirujano, no tiene tanta suerte. Lo acusan de colaboración por haber operado a soldados alemanes. Recibe 15 años de trabajos forzados en Siberia. Mikhail, el químico, simplemente desaparece. Decenas de miles de prisioneros liberados sufren destinos similares. Sobrevivieron al infierno nazi solo para enfrentar el castigo soviético. La tragedia no termina ahí. Durante décadas, la historia de estos hombres es borrada. Stalin ordena que no se hable de ellos. Son vergüenza nacional. Los archivos se sellan. Los testimonios se suprimen.
Familias enteras cargan con el estigma de tener un traidor en su historia. No es hasta los años 90, con la caída de la Unión Soviética, que los archivos comienzan a abrirse. Historiadores descubren la magnitud del horror. 3.3 millones de muertos. Cifras que superan el Holocausto judío en términos absolutos. Pero mientras el mundo conoce Auschwitz, pocos han oído de Stalag 326 o las decenas de campos similares. Iván Petrov murió en 1989, en un pueblo remoto de Kazajstán. Tenía 71 años. Nunca habló públicamente de su experiencia. Sus nietos encontraron, entre sus pertenencias, un diario escrito en pedazos de papel robado. En él, documentó cada día de su calvario. La última entrada dice: sobreviví para contar esta historia. Alguien debe recordar a los que no pudieron. Hoy, monumentos conmemorativos se erigen en algunos de los antiguos campos. Placas con nombres recuperados de archivos. Flores depositadas por descendientes que buscan honrar memorias prohibidas durante generaciones. Pero millones permanecen anónimos, borrados de la historia oficial, recordados solo en los corazones de quienes los amaron. Esta es la tragedia olvidada de la Segunda Guerra Mundial. 3 millones de prisioneros soviéticos exterminados sistemáticamente. Hombres cuya única culpa fue estar en el lugar equivocado cuando la historia se volvió salvaje. Hombres como Iván Petrov, que sobrevivieron al infierno 2 veces. Primero bajo las botas nazis, luego bajo la sospecha de su propia patria. Esta es la historia que el mundo olvidó. Si crees que debe recordarse, suscríbete al canal ahora. Dale like y comparte este video. Deja en los comentarios: ¿conocías esta tragedia? ¿Qué otras historias olvidadas quieres que contemos? Este canal existe para rescatar la verdad del olvido. Nos vemos en la próxima historia. Nunca olvides.